Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un cuarto programa. Ya tenemos el cuarto programa enseguidilla. Bueno, descansamos ahora en el feriado, pero regresamos con fuerza y hoy vamos a ver un tema importante, interesante también, y es que vamos a hablar sobre las herejías. A ver si no se nos sale una mientras desarrollamos el tema. Entonces, vamos a abordar el tema de las herejías. ¿Cómo están por allá, chicos? Por acá en la costa, ¿todo bien? Hola Boris, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, sea el horario que nos estén viendo, ¿no? Eh, bueno, en este sentido, hoy vamos a hablar, como lo dijo Boris, acerca de las herejías. Vamos a ver de dónde viene el término herejía, qué creemos o qué consideramos que es una herejía, ¿no? En nuestra actualidad. Así que muchas gracias, bienvenidos a este tiempo. Esperamos que sea ameno y que podamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado. Buenas noches con todo, que el Señor les bendiga. Igual saludos desde Quito. Aquí estamos con un clima bastante frío, pero aquí estamos con un nuevo programa para hablar sobre las herejías o la herejía. Coméntenos entonces, ¿qué significa herejía? ¿Qué entendemos por herejía? ¿Cuáles son las herejías que se practicaron a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Y cuáles son las que persisten actualmente o las que se comparan con las antiguas y las actuales? Desarrollemos el tema. Arranquen. Listo. Creo que es importante, ¿no? Que cuando vamos a hablar de cualquier término, siempre empezar por un estudio etimológico de la palabra, ¿no? Y qué mejor, acá tenemos a alguien que es muy bueno para el griego y es quien nos va a compartir desde dónde viene, de qué raíz contiene, ¿no? Y qué significaba la palabra herejía. Bueno, la palabra herejía proviene del griego, que significa airesis, que originalmente significaba elección, opción, o en la escuela de pensamiento. Deriva del verbo aire, elegir, o en su origen es un término neutro para referirse a una tradición o escuela filosófica. Bueno, en esta parte es como una opción o una elección. Y ahí viene el debate, ¿no? De nosotros. Eh, Algo que lo comentábamos más antes es que nosotros de alguna forma fuimos saliendo de alguna línea a otra línea. Entonces, y ahí nosotros de alguna forma nos deben ver como herejes también. Los católicos o romanos nos deben ver como herejes. Igual nosotros vemos así. Entonces, y por eso estamos aquí en este debate. Vamos a aprender este tema con mi hermano Luis, con mi hermano Boris. Creo que cada quien tiene su punto de vista y vamos a compartirlo. Eso de mi parte, para empezar. Bueno, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Creo que en algún momento, chocando entre todas las religiones, nos hemos llamado herejes entre nosotros mismos, entre todos, ¿no? Como dirías, Wilson, los romanos, católicos romanos nos dicen capaz a nosotros herejes, nosotros le decimos herejes a ellos, y no solamente a ellos, también de pronto a algún testigo de Jehová, algún mormón, y etcétera, ¿no? Existen un montón de religiones actualmente y todas se dicen herejes. Pero, ¿qué es una herejía? Partimos desde la premisa que la herejía etimológicamente significa lo que vos dices y bíblicamente significa que es una falsa enseñanza o una enseñanza que no fue dada por Cristo y los apóstoles, que finalmente pues el cristianismo está fundamentada eh, en los apóstoles porque luego de que Cristo ascendió a los cielos, pues quedaron los apóstoles para seguir promulgando el Evangelio. Entonces, de ahí comienza ya el tema de las herejías. Creo que tiene que ver mucho también con el relativismo en un principio, porque cada quien puede interpretar las escrituras o las enseñanzas a como le dé la gana. Y ahí ya encontramos una herejía, el relativismo justamente, porque no se puede interpretar la Biblia de manera personal, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo y los dogmas y las doctrinas están ahí escritas. A veces nos queremos hacer los locos y nos inventamos cosas. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, y sabes que es interesante algo que puedo yo acotar y agregarle acá, es que en muchas ocasiones, eh, cuando yo empecé en el Evangelio, yo a veces pensaba que mis pastores o los líderes que estaban conmigo eh, sabían, ¿no? Y sabían todo,
o que tenían mucho conocimiento en algunos casos, y pensaba que el conocimiento venía a veces desde allí, ¿no? Y a qué punto quiero ir, ¿no? No quiero decir que los pastores no conozcan, sino que el punto es de que, a ver, el conocimiento, bueno, citando a Justo González, por ejemplo, entendemos, y Justo González cita a alguien más que ya no recuerdo, de que esto es una sucesión, ¿no? Como que nosotros somos una generación, pero hubieron varias generaciones por detrás de nosotros y hubieron personas que trajeron ese conocimiento y fueron pasando generación tras generación. Principalmente Boris tocó el tema apostólico, entonces los apóstoles iniciaron con esto y fue pasando generación tras generación compartiéndose el conocimiento. Y en este sentido, yo considero de que no inventamos el agua tibia, por así decirlo. Por ejemplo, herejías que hoy nosotros las vemos, probablemente son herejías que estuvieron hace cientos de años o hace mucho más tiempo incluso. Entonces, en muchos de los casos, y yo comprendo y tengo la idea de que a veces nosotros encontramos cosas que pueden ser heréticas hoy en día, pero siempre hay que estudiarlas y verlas de dónde nacieron, ¿no? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué entendían de esta manera? ¿Me explico? O por ejemplo, hay ciertas herejías que vienen de negando uno de los atributos de Dios, como la bondad. Entonces dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no es Dios. Y quieren como que hacer inválido el Antiguo Testamento y decir, no, es que eso no es revelación de Dios, lo que es realmente la revelación de Dios es lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí nos encontramos tendencias desde el periodo intertestamentario, perdón, que salen del gnosticismo o de judíos helenistas que lo que querían era empezar a como que a ver al Dios del Antiguo Testamento como que fuera otro, ¿no? al del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso es una herejía, el tomar al Antiguo Testamento como inválido. Y yo creo que eso es una de las herejías más comunes que nos encontramos en las iglesias, ¿no? Que te dicen, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, entonces como que no le vamos a prestar atención porque es del Antiguo Testamento. Y yo considero que es incorrecto, es una herejía que la vemos día a día y siempre en las iglesias, y quizás no estamos muy relacionados con ella, pero está allí, ¿no? Y si no estoy mal, me parece que se llama marcionismo. En ese sentido podemos darnos cuenta de que las herejías están muy cerca de nosotros, que tenemos que estudiarlas, que hay que analizarlas históricamente, de dónde vienen, por qué vienen. Y ahí vamos a tener un poquito más de contexto hasta para poder hacer apologética de lo que hoy nosotros estamos hablando. Entonces, me parece que este es un tema en el cual nosotros podríamos hacer un capítulo incluso de cada herejía y estudiarla desde dónde viene, por qué lo dicen así y por qué cada una de las cosas, o incluso por qué en la Biblia decían ciertas cosas o hacían énfasis a ciertas situaciones, ¿no? Cuando hablamos la historia de Saúl, nos recuerda que Saúl tuvo miedo al pueblo y desobedeció a Dios. En la actualidad también a veces los líderes de los pastores, por complacer a la gente, cometen esas herejías. Cuando se creó el primer concilio, cuando la religión romana se fue aceptada por el rey y todo, creo que en Nicea exactamente, pero ellos tenían una fiesta muy importante, que era la fiesta dedicada a Saturno, que era el 17 de diciembre, y después lo pasaron al 23 de diciembre. A la final eso se convirtió en Navidad. Entonces el rey tuvo que, por favorecer al pueblo, para que todos estén contentos, aceptar eso. En la actualidad, muchos líderes, muchos pastores cometen esos errores. ¿Por qué? Por darles algo que la gente quiera escuchar y que esté conforme. Y a veces nos desviamos un poco de la palabra de Dios, el original, lo que el Señor nos manda decir eso en su palabra textualmente. Si hablamos del rey Saúl, cometió algo que el Señor le mandó, pero por temor al pueblo no lo hizo. Entonces así vamos pasando miles y miles de años y vamos cayendo, y pasamos de nuestros tiempos y seguimos. Entonces eso es lo para eso estamos nosotros, ¿no? Aprendiendo día a día a seguir a la gente,
a los hermanos, a los miembros a seguir solo la Biblia. Con la Biblia vámonos guiándonos, vamos aprendiendo y saliendo un poquito de ese, tal vez de ese confort que tenemos, no sé, tal vez un poquito más duro con la congregación, la parte bíblica, a veces por conveniencia, para que no se sientan mal, somos un poquito suaves tal vez en estos tiempos y nos vamos desviando. Eso sería una opinión mía, ¿no? El tema de lo que contabas de Nicea y de la Navidad y todo este sincretismo, y se practica actualmente el sincretismo, un montón, como no tienen idea, sobre todo en las iglesias que tienen una línea carismática. El sincretismo del cristianismo con otras prácticas se dan a un montón. Ahora mismo se practica cosas como mezclan la psicología con el cristianismo, mezclan el vudú con el cristianismo, porque comienzan a hacer prácticas de brujerías, como si fueran cristianas, adivinándote nombres, adivinándote fechas de nacimiento, como si eso edificara en algo o como si eso se aprovechara en algo. Tú te vas a cualquier otro brujo y te va a decir lo mismo. Entonces, no tiene sentido practicar eso de ahí. Entonces, el sincretismo no es nuevo, ha venido arrastrándose durante todo el tiempo, ¿saben? Aquí hay una sugerencia que deberíamos practicar todos como iglesia, y es que parte de la enseñanza bíblica tiene que ser también histórica, en el sentido de que el pueblo, la congregación, debe aprender cuáles son las herejías que ya fueron condenadas por la iglesia y no practicarlas. Herejías que se repiten, por ejemplo, en la edad de la Reforma en adelante y mucho más antiguas todavía, antes de la Reforma, en la patrística y justamente en la época de los apóstoles también ya se practicaba lo que es el docetismo. Justo conversábamos antes de conectarnos, ¿no? El docetismo, ¿qué decía el docetismo? Que el cuerpo de Cristo solo parecía ser un cuerpo físico, pero en realidad no era un cuerpo físico, que era como una especie de espectro, de fantasma. Y nada, eso es una herejía, porque Jesús físicamente existió y hay pruebas, no solamente en la Biblia, sino hay pruebas históricas de personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, que hablan acerca de Jesús. Flavio Josefo es uno de los más famosos que habla acerca de Jesús. Entonces, si fuera un fantasma, ¿por qué los historiadores lo nombran? ¿Por qué hay tanta evidencia física de que Jesús existió físicamente aquí en la tierra? Entonces el docetismo queda inválido con esas pruebas. Otro de las herejías que se practicaban, y creo que hay muchas, ¿no? Pero podemos puntualizar en algunas brevemente, porque se comparan con algunas actuales. Por ejemplo, el arrianismo, que lo que hacía Arrio era negar la divinidad de Cristo. O sea, decía que Cristo es una criatura, es una creación del Padre y que no es prácticamente cosustancial o coeterno con el Padre. ¿A qué le suena eso? ¿Qué de las religiones actuales no piensa o no creen que Jesús es Dios? Es interesante lo que tú mencionas, Boris, porque creo yo que es importante, como dices, hablar de la historia para entendernos. Y obviamente nosotros tenemos un grupo religioso actualmente que menciona esto, ¿no? Y que para ellos Jesús no es Dios. Y como tú decías, ¿no? Y di el nombre, ¿cuál es? Algo que se discutía en el Concilio de Nicea era si Jesús y Dios el Padre eran de la misma sustancia. Y por ejemplo, y hubo mucho debate. Entonces, nosotros podemos entender desde allá, desde el arrianismo, y poder conjugarlo o hacer su paréntesis con los testigos de Jehová actuales, ¿no? Y ver, lo dijo. y ver qué es lo que piensan y darnos cuenta de que, bueno, esto ya se lo viene hablando desde mucho más atrás, ¿no? Y sabes, para hacer ahí un pequeño break, algo que me gustó a mí, una definición bastante acertada, creo yo, de la herejía, es, por ejemplo, negar una doctrina de las que nosotros consideramos principales o primordiales. Por ejemplo, negar la Trinidad, negar la divinidad de Jesús, por ejemplo, negar que la Escritura es inspirada por Dios.
Entonces, cosas por el estilo que son súper importantes para el cristianismo, negarlas, eso les separa del cristianismo. Y a veces para el mundo no lo es así tan sencillo, ¿no? Porque ellos meten a todos y dicen, ah, bueno, ellos también son cristianos, cuando realmente no creen en Cristo. ¿Me explico? Y creen y consideran de que Cristo no es Dios. Entonces, ahí hay algunas cosas que se dan y que se van dando, y creo yo que es súper importante. Hablabas del docetismo también, ¿no? Y es interesante cómo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, hay que interpretar al Evangelio de Juan viéndolo con esa óptica, ¿no? Viéndolo de esa manera. O sea, es un evangelio apologético a mi criterio. O sea, está diciéndole a las personas, y por eso hace muchas referencias al cuerpo, ¿no? Y hace referencia diciendo que el que no puede mencionar que Dios vino en cuerpo, y también por allá, también del tocar las heridas del Señor. Entonces, hay muchas referencias para decir, oh, está haciendo apología y está defendiendo la postura de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, que fue hombre, tuvo un cuerpo y también fue Dios. ¿Me explico? Entonces, es interesante, es muy interesante y enriquecedor que nosotros podamos tener ese contexto para poder relacionar las cosas y saber de dónde vienen. Dentro de tal vez de estos temas también hay una herejía que tal vez en estos últimos tiempos también creo que a nivel mundial en las iglesias creo que es muy común, está ganando muchos seguidores, es la teología de la prosperidad. Es como que algo que creo que atrae a la gente. Esa es la cereza del pastel, pues, de las herejías. Es un tema que va ganando mucho terreno a base de engaños, a base de que si tú siembras, Dios tiene la obligación de devolverte. O sea, creo que eso es algo que la gente también se deja convencer. Hay muchos pastores, líderes carismáticos que con tal de sacar provecho usan esa teología y nos van llevando a mal camino a nuestra gente, a nuestros pueblos. Y ese tema también, ese que quisiera escuchar es Boris, más entendido ahí en esta parte. Boris ha sido... Porque yo he sido de la prosperidad. No, Estoy sufriendo una crisis económica, me voy a poner una iglesia de la prosperidad. No, Boris ha sido carismático. Será porque soy bautista, dice, pero no. No, más que todo, lo que pasa es que ustedes ven que yo soy serrano, entonces somos no tenemos esa facilidad del área como los costeños. Por eso me decía, más tal vez por la región. Ya me dijo que soy yo. Claro, el tema de la teología de la prosperidad es nuevo, ese es nuevo. En nuestro contexto es nuevo, pero no es tan nuevo en la historia, porque de hecho yo lo ligo mucho con una de las cosas que rebasó el vaso para la Reforma Protestante, que era la venta de indulgencias. Y ellos, ¿qué hacían justamente los católicos romanos? Lo que practicaban era, pues, cobrar para que seas salvo. No había por dónde perderse. Decía, ok, tú quieres ser salvo, ok, tienes que pagar tanto para poderte otorgar el perdón de tus pecados y que seas salvo. La teología de la prosperidad prácticamente es lo mismo. A base de terror y de temor, le dicen o las convencen a las personas, a los feligreses, diciéndoles que mientras más dinero den, pues más salvos son. Y el que no diezma, por ejemplo, está en pecado y que merece el infierno. Y que todo gira alrededor de la prosperidad, o sea, de que si tienes dinero, estás bendecido. Y si no tienes dinero, pues entonces eres un pecador. Tal cual la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma. Entonces, no es nuevo, pero en nuestro contexto sí es nuevo. De hecho, esa teología de la prosperidad nace, uno de los mayores exponentes que todavía está vivo es el que escribe un famoso libro que dice Buenos días Espíritu Santo. ¿Sí lo conocen? Benny Hinn. Ese es uno de los mayores exponentes de la teología de la prosperidad que aún vive, pero antes de él ya hubieron algunos.
Actualmente también hay otros más, aparte de eso. ¿Podemos nombrarlos? ¿Los nombro o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos tumban el video? ¿Qué dices, Luis? ¿Los nombro o no? Bueno, Boris, yo creo que si nos vamos a poner a hacer eso, no vamos a terminar el programa. Y es interesante que hay demasiados, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Boris, considero de que hay muchas personas incluso que no saben, pero claramente comparten el evangelio de la prosperidad, ¿no? No tienen ni idea de lo que hacen, no tienen idea de lo que están diciendo, pero están hablando de un evangelio diferente, ¿no? Y es interesante como la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que el que viniera con un evangelio diferente a ese será anatema. Y Que sea podemos anatema. ver hoy en día personas que abiertamente lo dicen, ¿no? Quizás ya no hay la Capilla Sixtina para que tengan que recaudar fondos, históricamente hablando, pero hoy en día se recaudan los fondos para otras cosas, ¿no? Y hay que entenderlo así, ¿no? Hay que ser claros y saber que esas son herejías, que no están correctas a la luz de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, incluso hay personas que ponen, o denominaciones, iglesias que ponen a la palabra de su apóstol, de su líder, de su no sé qué título más pueda haber, pero le ponen sobre la palabra de Dios. Y eso también es una herejía. Y esperar que la palabra del pastor o del apóstol y del profeta estén superiores a la palabra de Dios, eso también está completamente incorrecto y es una aberración. Entonces, entenderlo de esa manera nos va a enseñar y nos va a hacer que tengamos iglesias más sanas y saludables, ¿no? Y yo soy de las personas que considero que en la iglesia tenemos que darles a las personas los recursos para que ellos puedan investigar y busquen la verdad también, ¿no? Porque, ¿qué sacamos nosotros? Decían, a ver, hermano, esto es así y así. Y así es. Pero considero que debemos ir un poquito más allá y decirle, vea, hermano, para identificar esto, cuál es la verdad, vaya a leer el libro de historia del cristianismo, vaya a leer el libro de X o Y tema, y de ahí, mi hermano, saque usted mismo su conclusión y dése cuenta desde dónde viene y qué es lo que se esperaba a través de esta falsa enseñanza. Entonces, en ese sentido, Boris, si vamos a apuntar a todos, no vamos a acabar nunca el programa, ¿no? Pero bueno. Y como dice el ufólogo, no me crea, investíguelo. Bueno, en todo caso, hay todas estas cosas y es importante entenderlas, ¿no? Y ahorita se me viene otra, el pelagianismo, por ejemplo. El pelagianismo está muy metido en la iglesia. Y y en la iglesia y en el mundo hay mucha gente que dice que o cree que por sí solos son buenos y pueden llegar a Dios. Y eso es una aberración y es una herejía. Entonces, ahí podemos entender muchas cosas, ¿no? O lo típico, a mí me gusta decir a la gente, preguntarles cuando estamos en clase, a ver, hermanos, ¿quién de ustedes considera que es bueno? Y siempre hago eso, ¿no? Y ahí cuando empiezan a hablar y les digo, vean, la palabra dice esto. Y empezamos a entender y a ver la palabra de esa manera. En la Biblia es clara en una parte, es interesante, ¿no? Cuando habla en la Biblia, cuando primera de Timoteo le dice a Tito, ¿no? Le dice que busque líderes, personas que no sean codiciosas, que no sean que sean honestas. Yo no sé, estos líderes tal vez actuales, si no leen esa parte del versículo, o cómo se sentirán, porque ellos saben claramente que están explotando a la gente, que están explotando a la gente, sacando recursos, usando la Biblia, y no leen esa parte. Entonces ahí también como que son caretucos, así como los costeños lo dicen. Entonces es una vergüenza, o no sé, yo no entiendo, no, o sea, debe ser que a uno le da la conciencia de cómo es posible de que a la gente que a veces, y mucha gente colabora, y colabora más la gente que no tiene, porque tiene la esperanza de que si yo pongo o siembro o doy mi semilla, recibiré, y con la esperanza. Pero eso muchos casos no va a ser, no va a recibir, o sea, no es
no es que por sembrar va a cosechar el doble, pero la Biblia es clara, nos dice que busquemos líderes que no sean codiciosos, que sean honestos. Entonces ahí también la parte de la congregación, como decía el hermano Luis, ahí es cuando debemos prepararnos un poco más. Y muchas veces, a veces los líderes se cegan por lo que ya tienen autoridad, tienen el púlpito. A veces como pueblo también tenemos que leer la Biblia y recordarles, porque a veces creo que se olvidan. Ese era mi punto de vista también. Correcto, correcto. Ese es con el tema de la teología de la prosperidad, que mal llamada de la prosperidad, de la herejía de la prosperidad debería llamarse, ¿no? No teología de la prosperidad. Y haciendo referencia al pelagianismo que topó ahora a Luis, mira, ya se topaba el tema del pelagianismo por medio de Pelagio, ¿no? En el siglo V, me parece más o menos estuvo eso. Pero actualmente está impregnadísima también en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque Pelagio decía que el hombre puede salvarse por sí mismo a través de sus buenos actos, de sus buenas obras, de su buen comportamiento, de ser un buen ciudadano, etc. El moralismo, hermano. El moralismo está metido en las iglesias actualmente, pero full. Porque hay un montón de iglesias que te predican que te comportes bien, que seas bueno, que seas buen vecino, que todo lo que tú haces se te va a devolver, que lo que tú practiques también van a practicar contigo, que seas un buen esposo, que seas un buen padre, y todo eso está bien, pero todo eso no te salva. Entonces, el moralismo no es lo que te va a salvar. El único que salva, según la Biblia, es Cristo por medio de su gracia y ya. Y no necesitas hacer más nada. Todo eso que acabo de nombrar recién es el resultado del salvo que vive en gracia y que vive agradecido por esa salvación que no merece, pero que Cristo se la dio. Entonces, el moralismo, cuando tú predicas en una iglesia que todo está bien, que todo es bonito, que todo va a estar perfecto, que todo es color de rosa, si te portas así, asado, asado y cocinado, prácticamente venden la salvación por medio de las obras. Y las obras nosotros sabemos que no salva a nadie. Entonces, pelagianismo y moralismo van ligados por ahí bastante, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre eso? Sí, y sabes que algo que también es muy común es en los mensajes, ¿no? En los mensajes, por ejemplo, yo conozco predicadores, conozco amigos que cuando predican les cuesta hablar del pecado y se dan las vueltas y las vueltas y supongamos que tenemos que hablar, no sé, de la naturaleza del hombre, de pecado y cosas así, pero intentan darle la vuelta y no mencionarlo. Y yo creo que los carismáticos considero que también pueden ser tomados quizás como una herejía, ¿no? Y dentro de ello, por varias razones, ¿no? No solo por la manifestación de los dones espirituales, ¿no? Considero que hay muchas cosas más también allí, pero es interesante que nosotros podamos entender eso y yo creo que tenemos un profesor que justo estuvo aquí hace unos videos atrás y él nos decía, ¿no? Que cuando empezó a estudiar lo primero que hizo es darse cuenta de que estaba metido en una secta. Y creo yo que cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta y decimos, oh, esto de acá no está correcto, esto que dicen en tal lugar está medio extraño, medio raro. Y ir ejercitando esa capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? De poder discernir las cosas y darnos cuenta de qué es lo que realmente es verdadero y lo que no, qué es lo correcto y qué no es correcto y qué está mal ante las escrituras. Creo que también la gente acepta lo fácil y lo que le conviene también. Ahí también caemos en esa parte de desviarnos de la palabra de Dios. Como dice hermano Luis, el pastor sabe que está actuando malo, pero y mucha gente como miembros también, creo que cuando vemos a algún pastor que nos predica la palabra, tal vez con lo que dice la Biblia, a veces un poco fuerte, como que
la congregación se molesta o creo que todo el mundo cree que le está hablando a ellos y, y lo ven mal. Pastor, nosotros tenemos en la iglesia 3 pastores y como 3 ancianos, como 6. Entonces hay un hermano que sí nos exhorta y a él lo ven como que este pastor no predica, a veces le dicen así, ¿no? Pero cuando viene el otro que es carismático, ríe, le hace reír y ahí él sí da un buen mensaje, o sea, más o Wilson, menos por ahí vamos. Wilson, es importante que definas carismático, ¿no? O sea, Ah, es porque la parte. carismático te estás refiriendo a carisma, de que es una persona que con su don de gente, de que es una persona muy extrovertida, me imagino, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Eso es importante porque, por ejemplo, ahí haciendo un corte, cuando nosotros hablamos de carismáticos, hablamos de un grupo, ciertas denominaciones o iglesias, las cuales buscan la manifestación de los dones espirituales dentro de las reuniones o dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso nomás ahí meterle porque después te van a decir, Supuestas manifestaciones espirituales. ok, entonces es importante, Wilson, que Sí, sí, exactamente, sí. Bueno, como tenemos a veces también visitas de otros pastores que tienen, creo que podría decirle carisma, ¿no? Ya no voy a decir carismático, voy a decir carisma. Tienen esa carisma, qué diferente. Entonces Que ahí tienen sí es carisma, verdad que que, tienen carisma. exactamente, ya no va a ser carismático. Entonces ahí a veces aceptamos y a veces nuestros pastores no nos conocen y a veces ponen la Biblia y a veces nos exhortan y a veces como que nos cuesta aceptar. Entonces esa parte decía también como que el modelo de este tema que estamos hablando del último es que la gente, o si vemos, no sé, en el trabajo, nuestros amigos que no son cristianos, ellos creen que están bien, ellos dicen, no, yo hago bien las cosas, soy bueno, hago esto, y estoy bien. Y ellos se creen, pero como que no tienen, que no deben nada, que no temen nada, que ellos también. Se sienten cómodos. Eh, pero leyendo la Biblia, creo que cada vez que vamos leyendo la Biblia, estudiando, creo que nos sentimos más pecadores, sabemos que tenemos que ir mejorando día a día, entonces la búsqueda y escudriñar la palabra de Dios creo que nos lleva a eso, ¿no? A sentirnos más pecadores porque la Biblia nos va aclarando día a día en cada aprendizaje, entonces, y para eso estamos, para aprender y compartir a nuestros hermanos muchas cosas que ellos están equivocados y poco a poco. claro, claro. Y miren, y aquí hay una frase que la he escuchado y que la he visto mucho en los últimos años, y es, mi religión es ser buena persona. No sé si la han escuchado, pero por Moralismo, ejemplo, ¿no? un montón de cosas podría nombrar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que es una postura incorrecta, porque no solo es eso, ¿no? O sea, no es que con ser buena persona o que podemos ser buenas personas sin conocer al Señor. O sea, allí hay algunos temitas que probablemente son de debate y bueno, y como dije hace un momento, o sea, nos vamos a poner a hablar de esas cosas, nos vamos a ir largo. Y también la gente nos va a empezar a ver probable, ¿no? Y alguien nos va a reclamar y vamos a entrar en debate y vamos a hacer apología y un montón de cosas más. Y, y algo que también es muy común actualmente es la cuestión de los 5 ministerios y que se da en la iglesia. Y a mí me ha pasado, ¿no? Y me dicen, hermano, oiga, ¿y qué es eso de los 5 ministerios? Y me pasó incluso con una persona muy allegada a mí, que recién está empezando en la fe, y me dijo un día, literalmente, es una persona muy cercana a mí, y me dice con cariño, mi hijo, me dice, mi hijo, vino a nosotros ese que es más que el pastor. Y digo, ¿cuál es ese? Y dice, no me acuerdo, pero tú debes saber el que es más que el pastor. y yo así digo, ya, digo, ¿quién vino? ¿El apóstol? Sí, dice, él vino acá y nos dijo esto y esto. Y entonces, por ejemplo, a veces saliendo desde allá se asimila de que hay una jerarquía dentro de ese listado que se hace en la Biblia, ¿no? Pero no lo vemos así. Sí vemos obispos y cosas por el estilo,
y los obispos sí les vemos como supervisores o como personas que están como que a supervisar varias iglesias o varios ancianos o líderes. Pero eso también considero yo que es algo bastante cuestionable, ¿no? Lo de los 5 ministerios. Y ya que estamos en estas, ya de una vez mencionarlos y echarlos y meternos de cabeza en este tema. Yo les tengo una dinámica ya cuando cerremos el programa de hoy. ¿Qué les parece si vamos pensando y al último, ya cuando cerremos, esta dinámica se llama Nombra a tu hereje favorito? Entonces, piénsenlo para al final, cuando se acabe todo esto, nombremos a nuestro hereje favorito y ya estamos embarrados, digámosle nomás. Estaba pensando, mientras hablabas en esto, sobre el primer tema que topaste, iniciando tu ponencia hace ratito, me hacía eco también con el tema del universalismo, que es otra herejía, y que habla el universalismo, habla sobre que todos se van a salvar. Ustedes no han encontrado, no han escuchado esa frase que dice que todos los caminos conducen a Dios. Eso es más falso que la Coca-Cola cero. O sea, no es cierto. No todos los caminos conducen a Dios, porque la Biblia establece un único camino. Y los cristianos reconocemos ese único camino, y ese único camino es Cristo. De hecho, fue por propia boca de él que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, esa frase tan herética de decir todos los caminos nos conducen a Dios, tiene que ver mucho con el universalismo, porque lo que promulga es que todos vamos a poder salvarnos, a nuestra manera, a tu manera, a diferentes maneras, pero finalmente todos vamos a ser salvos y vamos a ir hacia Dios. En este sentido, entra también un tema de ecumenismo, de que el budismo te puede salvar, de que el musulmanismo te puede salvar, de que el hinduismo te puede salvar, y que finalmente, si tú te portas bien y cumples con todas esas reglas que hay que cumplir, finalmente te vas a ir hacia Dios, porque todos te salvan. Ese habla el universalismo. Entonces, cuando escuchemos una frase parecida a estas, estamos enfrentándonos con una frase herética y con alguien probablemente hereje que no sabe lo que está diciendo. El único camino a Dios es Cristo, no hay más. Sí, Boris, tienes razón. Y sabes que ya creo que por el tiempo podemos ya ir ya más o menos concluyendo en cosas, ¿no? En cosas importantes, o aplicando lo que hoy hemos hablado. Y creo que para empezar en eso, creo yo que es importante de que demos mucha cabeza a el estudio de la palabra en la iglesia, ¿no? El estudio, generar planes claros en los cuales enseñemos a la iglesia, a los hermanos, en mi caso a los músicos, acerca de la Biblia. Podamos entrar e identificar estas cosas, ¿no? Creo yo que nosotros, los líderes de la iglesia, los pastores, estamos llamados a enseñar eso. Obviamente hay personas que lo pueden decir cosas así, pero probablemente lo dicen porque no saben. Y ahí es donde entramos nosotros, en compartir la palabra de Dios, en aplicarla de manera correcta y enseñarles a la gente el camino correcto y la forma en la cual tienen que estudiar las escrituras. Entonces yo puedo ir concluyendo quizás con eso, Boris y Wilson, que estamos llamados nosotros a enseñar. ¿Por qué? Porque después pueden pasar cosas como estas que comento, ¿no? Quizás no sabían, desconocían, pero ahí estamos nosotros para enseñar a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, darnos el tiempo para poder sentarnos con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Igual comparto la misma idea de hermano. Creo que Luis mismo creo que nos dijo es que debemos invertir en nuestros hermanos de la congregación, sobre todo en los jóvenes, con literatura, con información. Bueno, y nosotros estamos creo que ya pasamos al tercer semestre, entonces estamos en un buen nivel para compartir material que hemos ido adquiriendo en estos niveles que hemos pasado. Tenemos recursos y
y también este programa ha sido para eso, para seguir nosotros como estudiantes, como cristianos y como hermanos, también somos de alabanza, entonces vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir mejorando. Yo he aprendido mucho también con mi hermano Boris, con mi hermano Luis, y les agradezco también por este espacio. Creo que para poder hacer un estudio del tema de las herejías, un estudio con conciencia, no debemos caer también en el legalismo extremo, porque al caer en ese legalismo también estamos siendo como una especie de herejes, ya que nosotros debemos entender que estamos en gracia, que ya no estamos en la ley. Y no debemos condenar cosas que también no se le puede estar llamando herejía a todas las cosas. Pero como dijo Luis al principio, nosotros no hemos descubierto el agua tibia. Estas cosas que estamos nombrando ya fueron discutidas, ya fueron condenadas, ya pasaron, y lo único que hay que hacer es hacer una remembranza dentro de la iglesia de nuestra historia, de qué es lo que ha pasado y qué es lo que no debemos volver a hacer. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el tema de las herejías antes y ahora tiene que ver mucho con que el hombre finalmente se quiere poner en el lugar central que le pertenece a Cristo, y a Cristo lo relegan a una posición inferior, y el hombre, todo gira alrededor del hombre, cuando todo debería girar más bien alrededor de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe, de la fe que Él mismo nos ha dado. Entonces, si bien es cierto que hemos analizado así someramente el tema de las herejías, porque yo creo que sí merece un programa por cada una, pero hacemos un llamado, aquí nos ponemos de acuerdo y hacemos un llamado a las iglesias y a los hermanos que nos vean o que nos estén viendo en el video, que se hagan estudios acerca de las herejías, porque a veces no nos damos cuenta y nosotros mismos podemos estar practicando lo que ya la iglesia no permitía que se practicara dentro de las congregaciones. Debemos dejar de ser heréticos con algunas frases, debemos dejar de ser legalistas con algunas cosas y vivir en la gracia, en la libertad que nos da Cristo, sin cometer estos errores, ¿verdad? Ahora sí, una vez que nos hemos ya prácticamente despedido de esto, vamos a entrar a la dinámica de tu hereje favorito. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, lo voy a decir yo. No lo voy a debatir mucho porque no tenemos tiempo. Para mí es Dante Gebel. No, y favorito porque en mi adolescencia lo escuché mucho. Ah, ok. Me sé los chistes, me sé los nombres de los mensajes. Muy Situación límite, corazón de león, me parece que era. Me leí los libros. Eres fan. Lo hice. ¿Cuál es tu hereje favorito, Wilson? El apóstol Guillermo Maldonado. ¡Qué belleza! Y yo le seguía en Facebook igual hace unos 10 años. Yo le seguía, o sea, parecía. Después empecé, después se divorció de la esposa, después tiene su avión privado, o sea, explota a la gente, por eso. Ya, y mi hereje favorito es Fernando Redoblante. Mi hereje favorito es Cash Luna. Claro que sí, no lo podíamos dejar afuera del top 3 a Cash Luna. Ese sí es hereje, pero con H mayúscula. Tantas cosas que ha dicho y sigue diciendo que ya no se lo puede considerar como parte del pueblo cristiano. Ese es el hereje, el top. Pero bueno, les felicito por sus herejes favoritos, también están muy buenos. Déjenos en sus comentarios, hermanos, cuáles son sus herejes favoritos. Pero menos nosotros, no nos van a poner a nosotros mismos ahí como los herejes favoritos. Ahora sí hemos llegado al final del programa. Nos vamos a seguir reuniendo en los próximos programas. No se lo pierdan, suscríbanse, apoyen con un like, apoyen con un comentario. Cuéntenos qué les pareció, cuál otra herejía creen ustedes que debemos topar, cuál se nos escapó, pongan en el cajón de los comentarios y no se olviden sintonizarnos para la próxima ocasión. Muchachos. Listo. Gracias a todos por seguirnos, gracias por llegar hasta acá.
les pedimos que compartan este video, que compartan en donde sea que nos estén viendo o escuchando, para poder así llegar a más personas y poder llegar con esta perspectiva de la teología un poco diferente, ¿no? Siempre, como decíamos desde el primer capítulo, la teología ha sido algo complejo de entender para los jóvenes, y nosotros queremos hacerlo sencillo de entender para las demás personas, ¿no? Que quizás a nosotros nos costó mucho leer y leer y leer, pero que puede ser más sencillo para nosotros compartir con los demás y poner esa semillita para que ellos puedan buscar más de Dios y puedan leer también y puedan aprender más de la palabra de Dios. Así que muchas gracias, que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos Luis, a mi hermano Boris en la costa y en el oriente, y a todos los que están viendo el video. Que Dios les bendiga y seguiremos. Y empezamos nuevo semestre la próxima semana. Cuídense, bendiciones.